Los jueces exoneran de sus deudas a un autónomo porque quebró su principal cliente. La justicia empieza a considerar si la ruina es ajena al autónomo. La desaparición repentina de su principal cliente, que suponía casi todos sus ingresos, ha sido tenida en cuenta por un juzgado para perdonar su deuda a un autónomo que siempre había cumplido con sus pagos. Un autónomo arrastrado por la caída de su principal cliente logra la exoneración de 80.000 euros. Un autónomo andaluz ha conseguido que un juzgado le perdone más de 79.000 euros de deuda tras acreditar que su ruina se debió a la caída repentina de su principal cliente. La sentencia del juzgado mercantil número 3 de Málaga reconoce que la pérdida de ese único pagado supuso un colapso completo para su actividad, lo que ha permitido aplicar la ley de la segunda oportunidad en su favor. Hasta ahora, situaciones como esta solían considerarse un riesgo empresarial más, pero el fallo introduce una lectura novedosa. El juez diferencia entre una gestión negligente y una quiebra provocada por causas ajenas al autónomo. En este caso, el cliente quebró, el autónomo no ocultó nada y el juzgado entendió que no podía haber hecho nada más para evitar la insolvencia. El fallo supone un precedente relevante para otros trabajadores por cuenta propia que se apoyan casi exclusivamente en un solo cliente. El reconocimiento de esa dependencia como agravante de la insolvencia puede marcar un cambio en futuras resoluciones judiciales. Este tipo de casos recuerda la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente trade, que se define como aquel que factura al menos el 75% de sus ingresos a un solo cliente. Aunque no todos lo formalizan por escrito, requiere por ley un condicho cliente principal. Esta relación de dependencia existe en la práctica para muchos profesionales por cuenta propia. El caso muestra que los tribunales comienzan a valorar los motivos reales que provocan la insolvencia. La falta de un contrato registrado impide que puedan exigir compensaciones si el cliente principal rompe la relación. Contar con asesoramiento experto permite evitar que una crisis puntual derive en una situación irreversible. El caso muestra que los tribunales comienzan a valorar los motivos reales que provocan la insolvencia. El juzgado valoró que el empresario no actuó con ocultación y irresponsabilidad. Hasta el final se mantuvo sus pagos al día con Hacienda y Seguridad Social y fue el colapso repentino de su cliente principal que generó un efecto dominó. La exoneración aprobada en abril de 2025 alcanzó una deuda total de más de 79.000 euros. Entre los acreedores figuraban un banco con más de 61.000 euros, una financiera, una tarjeta de crédito y organismos públicos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, 10.000 euros. El juez aplicó la exoneración al comprobar que el deudor no tenía activos ni liquidez. Este caso muestra que los tribunales están comenzando a valorar con más profundidad los motivos reales que provocan la insolvencia. La pérdida de un cliente esencial puede ser suficiente para provocar la desaparición de todo el negocio del autónomo. El patrón no es inusual en el colectivo. Muchos profesionales, por cuenta propia, sobre todo en actividades técnicas, mantenimiento, transporte o subcontratación, mantienen relaciones comerciales duraderas con un cliente fuerte. Esa dependencia, que puede sostener su negocio durante años, deja al autónomo sin margen si el cliente desaparece o incumple. Precisamente desde el punto de vista, la clave en este caso ha sido demostrar que la insolvencia no se originó por imprudencia, de mala gestión o conducta dolosa, sino por un suceso externo y sobrevenido. La buena fe quedó acreditada en todo el proceso judicial desde el inicio del concurso. La falta de un contrato registrado impide que puedan exigir compensaciones si el cliente principal rompe la relación. Los jueces comienzan a observar el conjunto de circunstancias personales y profesionales que rodean al deudor y no solo sus balances contables. Este tipo de resoluciones reflejan una evolución en la forma de interpretar las causas de insolvencia, aunque no se menciona expresamente en la sentencia. El perfil del autónomo afectado coincide con el de un trade o trabajador autónomo económicamente dependiente. Esta figura está reconocida en la ley desde 2007 y define a aquellos profesionales cuyos ingresos dependen mayoritariamente de un único cliente. Precisamente la figura del trade establece ciertas protecciones adicionales que limitan la vulnerabilidad del autónomo ante decisiones unilaterales del cliente. Así, en la práctica, muchos autónomos ejercen como si fueran trade, pero sin formalizar esa condición y disfrutar de sus protecciones. La falta de contrato registrado impide que puedan exigir compensaciones si el cliente rompe la relación. Desde un punto de vista práctico, la dependencia de un único cliente entraña un riesgo estructural muy alto. Aunque la relación parezca sólida durante años, no existe garantía de continuidad cuando se carece de diversificación. Preguntado por cómo pueden protegerse los autónomos en situaciones similares, se reconoce que es difícil blindarse del todo ante una quiebra ajena, pero se recomienda adoptar ciertas precauciones, entre ellas diversificar la clientela, establecer contratos con compromisos de duración o compromisos generosos, negociar anticipos y tratar de acumular una reserva financiera para afrontar periodos críticos. Contar con asesoramiento permite evitar que una crisis puntual derive en una situación irreversible. También insistimos en la importancia de contar con asesoramiento legal preventivo. Es fundamental conocer herramientas como la ley concursal y los mecanismos de la ley de la segunda oportunidad para evitar que una crisis puntual derive en una situación irreversible, y hacerlo a fondo solo está al alcance de expertos en la materia, de ahí la necesidad de consejo. Especializados en exoneración de deudas están recibiendo cada vez más casos con un patrón similar a autónomos o pequeños empresarios que han operado durante años con normalidad, pero que tras la pandemia o la subida de costes se han visto sobrepasados por una pérdida súbita de ingresos sin capacidad de reacción, según se describe.
Algunos sectores donde esta realidad es especialmente visible: transporte, construcción, servicios técnicos o mantenimiento. En la mayoría de los casos no hablamos de empresarios imprudentes, sino de profesionales cumplidores que han quedado atrapados por el colapso de su entorno económico. La jurisprudencia, según se afirma, está evolucionando en esa dirección. Cada vez son más los jueces que aceptan valorar el contexto que llevó al autónomo a esa situación. El origen externo y no imputable al autónomo puede marcar la diferencia en el resultado judicial.